Damos comienzo hoy, enero 23, lunes, a la sesión de estudio bíblico que se llama Eventos Maravillosos, que es retomando el estudio que dejamos en mayo del año pasado en pausa para pues, a solucionar algunos temas personales que ya, gracias a Dios, están saliendo al otro lado. Y ahorita pues vamos a retomar esto que, como hablamos con Fernanda al principio, es muy importante servirle al Señor, y esta es una manera muy bonita de poderle servir a Dios, porque pues a él es todo nuestro tiempo, y todo lo que nosotros podamos hacer para servirle al Señor no va a ser en vano. Entonces, ¿alguien quiere orar para dar comienzo a la sesión? Bueno, si quiere yo oro. Bueno, por favor. Bueno, Padre bendito, en esta noche venimos ante ti, Señor, para presentarnos, oh Dios, para que seas tú hablándonos a través de esta palabra, Señor, para que seas tú cada día enseñándonos más, Señor, para poder estar firmes en tu presencia, Señor, para poder saber que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor, para que tú nos des ese entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por reunirnos, Señor del cielo, Esperanza, a Fernanda, a Saulo David y todos los que están por llegar, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a comenzar un estudio, Señor, donde tú vas a enseñarnos más de tu palabra, Señor, a darnos entendimiento, Señor. Te alabamos, Padre Santo, y te esperamos que esta palabra, Señor, llegue a nuestros sentidos y podamos aprender, que es lo importante, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Gracias por Saulo David, por darle gracias, Señor, delante de ti, Señor, para esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Todos ven la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, Señor. Perfecto. Bueno, vamos a retomar este estudio de profecía con algo que ha venido llamando la atención de mi corazón, y creo que el de muchos cristianos en estos tiempos, y es, bueno, qué es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Pero yo creo que para poder entender qué está pasando hoy en día tenemos que incluso revisar la historia, y no es cualquier historia, es historia muy, muy, muy antigua, muy atrás. Por ahí hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Vamos a ver si bíblicamente también hay algo así que aplique. Vamos a hablar en este estudio, que yo creo que lo definitivamente vamos a tener que dividirlo en dos sesiones, que es esta y la que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Vamos a hablar de unos eventos que yo le llamo eventos maravillosos, entre paréntesis, que serían también llamados como imposibles. Y es que no es cualquier evento. La Biblia está llena de eventos sobrenaturales que desafiaron las leyes físicas y que iban en contra de toda probabilidad de que ocurrieran. Si nosotros quisiéramos estudiar todos los eventos que hay en la Biblia, no íbamos a alcanzar, definitivamente. Pero pues para propósitos de este estudio, vamos a sacar o a estudiar 4 eventos. Habría muchos, como les digo, muchísimos, muchísimos, y la Biblia está llena de eso. Pero vamos a sacar 4 eventos que están relacionados de una manera unos con otros. Y este tema lo quiero hacer por la relevancia de lo que estamos viviendo en el mundo en estos tiempos, específicamente o más intensamente desde hace casi 3 años para acá. Y yo les quiero pedir el favor de que cuando estemos recorriendo los eventos, ustedes traten de conectar a lo que está ocurriendo hoy en día, y de alguna manera que el Espíritu nos diga qué tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. ¿Les parece? Ok. ok, sí. Vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo también lo más participativo que se pueda, charlado, porque la idea es que todos vayamos también contribuyendo y en la medida que vamos aprendiendo. Todos estos eventos que vamos a estudiar tienen unas características comunes. Eran cosas que nunca habían ocurrido, o sea, eran cosas nunca vistas. Aunque no fueron vistas, ya estaban escritas y habían sido anunciados. Llegaron en momentos de oscuridad para la historia en la que se encontraba la humanidad en ese momento. Era donde había mucha maldad, había depravación, había pecado desbordado, había desesperanza, y además había apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad, caer de la verdad. También estos eventos tienen en común que el hombre de ese momento estaba perdido, no tenía escapatoria, y que el mundo lo incomodaba a las personas de ese momento.
Todos estos eventos tienen un héroe en su momento. En todos estos eventos la gente se burlaba de las personas que decían que eso iba a ocurrir. La gente, quienes no estaban involucrados en estos eventos, eran escépticos y atacaban a los protagonistas de los que estaban involucrados. Definitivamente eran eventos, y por eso se le llama eventos maravillosos, que son para el hombre imposibles, porque el único que los podía llevar a cabo era Dios. Eran eventos que traían esperanza. Los creyentes que en ese momento creían en que eso se iba a ocurrir tenían esperanza en eso que pasara. Pasaba para algunos. No era, aunque hubiera sido bueno y se hubiera querido que fuera para muchos, era algunos escogidos, digamos, que eran los que disfrutaban o los que eran beneficiados de esos eventos. Y que definitivamente fueron eventos que transformaron la historia de la humanidad, dividieron la humanidad, que era una hasta cada uno de esos eventos y otra después. De estos 4 eventos, 3 ya ocurrieron, ya fueron historia, y hay uno por el cual hay que estar muy pendiente y que hay que estar muy atento. Es bueno ver cómo no solamente cuando leamos la Biblia nosotros leamos como si fuera una historia bonita que contar o algo para entretener, o por ejemplo si vamos a contar del Antiguo Testamento como para entretener a unos niños en una escuela bíblica, como si fuera una fábula, o bueno, o tampoco ver como una anécdota o como algo para decir, bueno, era que sí, definitivamente Dios hizo eso porque nos quería dar una enseñanza y porque quería traer castigo a la humanidad de ese momento. Por ejemplo, y es cierto, puede haber sido así, pero los invito a que profundicen y veamos que hay mucho más de esto. El primero de estos eventos que vamos a ver es el diluvio. Está muy bien descrito en el libro de Génesis del capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 19. Vamos a hablar del diluvio. De todos estos eventos, todos seguramente ya hemos escuchado, pero pues vamos a tratar de verlos con otra óptica. Hablando de que el diluvio era un evento nunca visto. Fernanda, ¿tú puedes leer por favor la primera parte donde dice Génesis 2 del 5 al 6? Claro que sí. Entonces, Génesis 2 del 5 al 6 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había el Señor Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Bueno, entonces resulta que este evento que se llamó el diluvio, gracias Fernanda, era un De nada. evento que definitivamente nunca se imaginaba los seres humanos o los seres que estaban en ese momento, no se imaginaban nada así porque es que nunca habían pasado, nunca habían visto llover. En la Biblia, desde lo que leyó Fernanda hasta este momento del diluvio, no ha habido cambios en cuanto a cómo era la atmósfera y subía un vapor de la tierra y no había lluvia, no había habido lluvia todavía. El clima de la tierra era un ecosistema muy benéfico para la preservación de la vida en ese momento y por eso era que los seres humanos, entre otras cosas, eran longevos, vivían mucho tiempo porque no había las condiciones atmosféricas que habían después del diluvio. Por lo tanto, era un evento nunca visto, que nadie se lo podía ni siquiera imaginar, aunque el evento sí estaba anunciado. En Génesis 2:17 dice, yo he aquí que traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Igual en Génesis 7:4, Dios dijo, en 7 días voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré o borraré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Dios lo anunció. Dios había dicho que lo iba a hacer, pero de todas maneras la gente como no lo había visto, no lo creía. Yo pienso que durante este tiempo que duró la construcción del arca, si ustedes leen toda la historia, ven que duró 100 años. Durante este tiempo, yo no me quiero imaginar a Noé y a sus hijos cuando estaban haciendo el arca callados sin hacer nada o que no despertaran ningún tipo de curiosidad en la gente, pues la gente tenía que preguntarles que qué estaban haciendo. Imagínense un sitio en donde ni siquiera había agua, ni siquiera había, digamos, como un sitio en donde un barco navegara. O sea, estaban haciendo literalmente un barco, un edificio en la tierra. ¿Para qué lo hacen? Le preguntarían seguramente, no, porque va a llover. ¿Y qué es eso de llover? No, pues que hay agua del cielo. Yo me imagino la burla de ellos. ¿Qué pasó en esta época del diluvio?
Antes de que ocurriera, la tierra estaba contaminada. ¿Por qué? Por los ángeles caídos que bajaron, que tuvieron relaciones con algunas mujeres, con las mujeres, y esto pervirtió la raza humana. Esto trajo mucha maldad. Como dice Génesis 6, 4 a 5, mamá, ¿usted puede por favor leer lo que dice la pantalla, la primera parte, Génesis 6 del 4 al 5? Espérate para ver si lo veo porque no lo veo muy bien. Te lo leo. Léalo. Génesis 6 del 4 al 5 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Correcto. Esperanza para que leas lo que sigue, Génesis 6 del 11 al 12. Génesis 6. Ay, Ahí ¿dónde está en la ¿Dónde pantalla. está? Bueno, la próxima vez no lo hago de sorpresa. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba Toda Había carne había corrompido su corrompido camino su sobre camino la tierra. sobre la tierra. toda Bueno, carne que habitaba la tierra. sí, gracias, Esperanza. La imagen no está muy clara, entonces si se va a ver desde un celular, entonces ya para las próximas los pongo más claro. Pero bueno, No, ahí se ve, gracias. bueno, no, a ti, gracias, Esperanza. Gracias, Anabel, también. Entonces vemos que había mucha maldad, depravación, había mucho pecado, había desesperanza y había apostasía. Esto que nosotros leemos muchas veces se pasa muy rápidamente en las congregaciones, en los púlpitos, cuando se habla de esta parte. Pero esto es bastante diciente cuando nosotros vemos que dice que había gigantes en la tierra. Estos gigantes eran lo que se llamaba Napil en hebreo o Nefilim, eran los Nefilim. Cuando habla de que entraron los hijos de Dios en hebreo eran los Ben Elohim, que eran los ángeles caídos. Entonces, habían Nefilim, habían ángeles caídos. Y vemos que ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, o sea, con las mujeres de ese momento. No tengo ni idea cómo, pero pues, o sea, un gigante hacer esto con una mujer era pues definitivamente algo bien, bien raro. Pero de todas maneras trajo como consecuencia corrupción. Imagínense, y salían seres que no eran necesariamente ya seres humanos, eran razas híbridas. Lo que hubo ahí después de esto era obviamente que había maldad, como lo podemos leer, pero obviamente también había contaminación espiritual, pecado, etcétera. Pero hay algo que es muy importante, que era una contaminación de la humanidad, del ADN del ser humano de ese momento. Ya no era un ADN puro, ya era un ADN corrupto. El ADN se contaminó por la raza que salió aquí. Y esta era una manera como Satanás se propuso lograr lo que destruir o que no se cumpliera la palabra profética del Señor, la profecía mesiánica que dio Dios en el jardín del Edén, una vez cayeron Adán y Eva, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Satanás? Corromper la raza humana. Y lo logró. O sea, toda la tierra en ese momento se había corrompido. Dice, toda carne había contaminado o corrompido su camino. Corrompido viene del hebreo sahat, que significa contaminado. ¿Y precisamente cuál era la situación acá? ¿Qué era lo que él quería hacer? Génesis 3:15 dice, ahora sí, Esperanza, si lo quieres leer, que es más fácil. Esto es mucho más fácil. Y pondré enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Exactamente, gracias, Esperanza. Satanás sabía que la descendencia de la mujer iba a acabarlo a él, como dice, lo iba a herir en la cabeza en algún momento. Dice la simiente de la mujer, pero la simiente es la semilla, y que la simiente viene en el hombre. La mujer no puede dar semilla, lo que se le llama el esperma del hombre, ahí es donde viene la simiente. Y cuando dice la mujer, no quedaba otra que iba a venir de algo que era sobrenatural. Era otro evento sobrenatural, que era el nacimiento de la simiente de una manera virginal, sin que hubiera contacto con un hombre, pero sí iba a través de una mujer. Entonces, el propósito de Satanás era
contaminar la raza humana para que no viniera esa simiente, para que no se cumpliera esta profecía del Señor en Génesis 3:15. Entonces, él lo que hizo fue a toda costa dañar la raza humana. Y entonces por eso fue que nacieron estos gigantes. Y el pecado era terrible y por eso fue que y este pecado lo cometieron algunos, parece que no todos, pero muchísimos ángeles caídos. En el diluvio, David, señor, perdón, tengo una pregunta de lo que acabamos de ver. Entonces, básicamente los gigantes fueron la consecuencia de esos ángeles caídos, de tener esas relaciones con los ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Ahí fue donde se generaron esos gigantes, porque yo siempre he tenido mucha duda y mucha confusión con claro, ese punto y quisiera como tenerlo claro. Entonces, los claro, gigantes no es que estuvieran ya en la tierra, se crearon a raíz de esa mala conducta. exacto. Si nosotros, es algo un poco más profundo, si nosotros vemos en un estudio, no recuerdo cuál, el salto o el gap, que llaman el gap, que hay entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Ahí hay algo donde dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, que es Génesis 1:1, pero luego Génesis 1:2 hay algo muy raro porque dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no puede crear algo desordenado y vacío. Cuando Dios hace algo es perfecto. Pero luego nosotros nos vamos más adelante, creo que es en Ezequiel, que habla del rey de Tiro y que se refiere al querubín caído, el querubín hermoso, que era Luzbel, que se caminaba en el Edén de Dios, caminaba en medio de zafiro, de piedras, etcétera, y eso nunca estuvo, esa descripción nunca estuvo dentro de la creación de los 6 días. Entonces, sí, definitivamente en tiempos muy antiguos, Dios había hecho algo muy especial y Dios tenía planes especiales con Luzbel. De hecho, la primera caída no fue la de Adán y Eva, no fue la primera caída fue la de Luzbel, que también está, no me acuerdo dónde está en Isaías, y él cayó, y es que ¿cómo caíste ¿Cómo tú, está? oh ¿Cómo es que Lucifer, en la mañana? lucero de la mañana? Él cayó, Sí. él fue la primera rebelión celestial, y eso fue lo que dio origen a todos los problemas del universo, incluso también lo que vino después con Adán y Eva, aunque él no sabía, eso era parte del plan de Dios para poder corregir lo que pasó. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí es cierto, la relación entre ángeles caídos y mujeres dieron origen a nuevas criaturas y entre ellos los gigantes. ¿Mm? Ok, Y ok. entre ellos los gigantes. Entonces, lo que estaba ocurriendo aquí es que el hombre estaba perdido, no había escapatoria. Ya Dios había dicho en Génesis 6, del 6 al 7, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor, raeré a los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué culpa tiene la bestia, el reptil y las aves del cielo? Porque es que toda la creación fue contaminada por lo que estos individuos hicieron. Todo. La depravación era increíble y Dios dijo, no me aguanto más. Y en Génesis 6:13 entonces le dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y los voy a destruir. Entonces, Dios quería y tenía que hacer una limpieza general. Era cuestión de tiempo para que esto se destruyera. Y la tierra, pues, ya pues conocemos la Brava historia, contigo. pasó por agua. Este grosero esta mañana y cochino. Pero es bien interesante ¿No saber entiendes? Sí. que por ahí hay alguien que está para que por favor lo ponga en mute. Es bien interesante ver que no es primera vez que la tierra iba a estar llena de agua. Si volvemos otra vez a el cambio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, la tierra estaba llena de agua y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra ya fue llena de agua una vez, seguramente para hacer una limpieza de lo que pasó, porque quien habitó la tierra en un principio fue Luzbel. Él se paseaba en el jardín de piedras preciosas. Seguramente ahí Dios hizo una primera limpieza con agua. Y esta otra también es la segunda vez, por lo menos la segunda vez que la hacen, y es lo que la tierra o lo que en la Biblia habla del bautismo, o el bautismo de agua de la tierra. La tierra fue bautizada en agua, se llama el bautismo de agua, pero luego la tierra en algún momento,
la palabra lo dice en Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, la tierra va a pasar por el bautismo de fuego. Entonces, son los dos bautismos que siempre habla en la Biblia, que nosotros somos primero bautizados en agua, que es el bautismo de Juan, y luego el bautismo de fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo mismo también le pasó a la tierra. Entonces, bueno, cierro ahí paréntesis, que no es primera vez que la tierra iba a ser llena de agua. Pero ya, volviendo a lo que quería decir aquí en este slide, ya el hombre estaba sentenciado, estaba perdido. ¿Qué podemos nosotros concluir hasta ahora? Que el mundo de ese momento era demasiado incómodo. Ya incomodaba mucho a Noé y a los suyos. Era un lugar que no era para Noé, porque la palabra dice que Noé era un hombre justo. Dios vio en Noé algo y él era el único que no estaba contaminado. ¿Qué hacía Noé en medio de tanta contaminación y de tanta maldad? Definitivamente era un lugar que no era para Noé. Y le dijo Dios a Noé, ve y salva a tu familia también. Vemos que este evento maravilloso tiene un héroe. Como en todos los eventos que vamos a estudiar, el héroe pues se llama Noé. Noé era un hombre justo, un varón justo y perfecto. No lo voy a leer todo porque ya no vamos a alcanzar. Era un varón justo y perfecto. ¿Qué significa perfecto? ¿Qué significa justo? Es bien interesante. Cuando nosotros vemos el hebreo de perfecto, es tamín, significa sin contaminar. Hay también otro significado que dice como Dios lo hizo. O sea, no era un hombre que no estaba contaminado ni espiritual ni en su ADN y era como Dios lo hizo. Algo muy importante, que el hecho de que sea justo no quiere decir que no sea un pecado, que no peque, ¿sí? De hecho, Dios escogió a David, dijo que era un hombre conforme a su corazón y era un hombre que pecaba, no era un hombre perfecto, pero era un hombre como Dios lo había hecho con ese corazón. Justo también en hebreo es sadik. Sadik es muy interesante, que dice que es alguien que está correcto, que está limpio, sí, que es alguien, según el diccionario hebreo nuevo Strong de Thomas Nelson, era un hombre, como dice acá, que era justo, y era perfecto, o sea, era un hombre tamín y era sadik. Era como Dios lo hizo, era un hombre limpio. No había sido degradado, no había sido contaminado. Seguro que no lo era en su físico, en su humanidad, porque no era como los demás de su época. No fue contaminado en su humanidad, en su ADN. Vemos que el diluvio también trajo, como lo explicamos al principio, burla, escepticismo. 100 años haciendo un barco, pues yo creo que era para que más de uno se le burlara. Y no todos pudieron ser beneficiados. Primera de Pedro 3:20 dice, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, o sea, estando hablando de la gente de esa época, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvas por agua. Esta era una generación que, aunque se burlaba, recibieron después su merecido, pero de todas maneras, el héroe que era Noé y su familia fue rescatado de esa maldad y del juicio que iba a traer Dios sobre toda la tierra. Solo Dios podía hacer este milagro. Ya llegamos entonces a que en Génesis 7, del 11 al 12, a los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Primera vez en la historia de la humanidad que el hombre ve caer agua del cielo, ve lluvia, porque antes el agua subía de la tierra. Primera vez que ve caer agua del cielo, y no solamente eso, sino que debajo de la superficie de la tierra se rompieron todas esas fuentes que hay abajo, volcanes, erupciones de todo tipo, etcétera, que dieron origen a un cambio, una transformación completa de la geografía del mundo. Entonces fue algo indescriptible, algo que cambió completamente todo lo que el ser humano tenía en ese momento preconcebido y que cambió la tierra entera. Pero de todas maneras, el diluvio trajo esperanza para un mundo contaminado. Dios vuelve a comenzar. ¿Quiénes
fueron los creyentes, como todos estos eventos. Los creyentes eran los que lo esperaban, que eran Noé, su familia, las nueras de Noé, y que no saben quién más. Los animales del arca. En la palabra dice, en la Biblia dice que los animales fueron acercándose de a dos en dos, o fueron yendo a parejas. Aquí en ningún lado dice que todos los hijos de Noé fueron a corretear, a buscar animales por toda la tierra para irlos a meter al arca. Ellos fueron llegando, obedeciendo también el mandato del Señor. La creación entera obedece al Señor. Entonces los animales también de alguna manera, esos animales sabían lo que iba a pasar. Como decía, transformó la tierra y además dio inicio a algo que nosotros hemos estudiado aquí en este curso que se llama dispensación del gobierno humano. Dio inicio a una nueva organización estructural del mundo con nuevas personas, con nuevas digamos, ideas, cosas que la gente ya planeaba para hacer. Tristemente, no se demoraron mucho en volver a hacer la maldad cuando se reunieron nuevamente en el Valle del Sinar, en la zona que se llama Babel, para construir una torre alta para llegar al cielo y ser como, y dice, según ellos, para hablar con Dios o para para estar con Dios, pero no, era para reunirse nuevamente, para estar cerca otra vez de los ángeles caídos. El diluvio es tan importante, es tan relevante, que el diluvio no solamente lo hablan los hebreos, no solamente los israelitas, sino que si ustedes revisan o pueden sacar un tiempo para estudiar, también otras culturas hablan de una gran inundación del planeta, de la Tierra. El diluvio es tan importante que Jesús lo usó como una referencia para los últimos tiempos. Y eso lo quiero dejar ahí en ese momento, para luego seguir más adelante. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No. No. Entonces, dice el Señor Jesús en Mateo 24, 36 al 42, es una referencia para el regreso del Señor, comenzando o relacionándolo directamente con el rapto de la iglesia. Dice, mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. También encuentran esta referencia en Lucas 17, el 21 al 27, da otros detalles. Entonces, esto que le pasó a Noé hace 5,000 años es referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es muy importante para los que creemos en esa esperanza bienaventurada que nos habla Tito 2:13, la primera parte, esperando esperamos nosotros esa esperanza bienaventurada. Luego dice, la gloriosa aparición, la gloriosa venida del Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. La coma es la separación entre lo que es la esperanza, que es el rapto, la esperanza de los vivos y de los muertos en Cristo, y luego la aparición del Señor cuando todo el mundo va a decir, es Jesús. Entonces, es una referencia clave para el rapto de la iglesia. El segundo evento, no vamos a hacer pausa porque vamos a terminar este evento y ya luego concluimos para luego seguir la siguiente sesión con los otros dos eventos. El segundo evento es el Mar Rojo cuando se abrió en dos. Éxodo 14:1 hasta Éxodo 15:19 explica este evento. Yo sé que todos lo conocen, yo sé que todos lo han leído seguramente y es una de las historias predilectas en las iglesias para ser predicado. Recorramos nuevamente digamos, las características de este evento. Para los que llegaron un poquito tarde, vamos a retomar un poco sobre cuáles son las características de todos los eventos. Acá. Ay, gracias. Sí, vamos a retomar aquí
las características de estos eventos que estamos viendo eran eventos nunca vistos, aunque estaban escritos y estaban anunciados. Llegaron en momentos de oscuridad, o sea, llegaron en momentos donde había maldad, depravación, pecado desbordado, había desesperanza y había apostasía. Eran eventos que ocurrieron en donde el hombre estaba perdido, no había nada que hacer con estos eventos. Y el mundo incomodaba a las personas de esas épocas. Eran eventos que todos tenían un héroe, todos generaron burla de la gente, de los contradictores, escepticismo, ataques. Eran eventos que solo lo podía hacer Dios, traían esperanza para los creyentes que esperaban esos eventos, era para algunos escogidos y eran eventos que transformaron a la humanidad. 3 ya pasaron y 1 lo vamos a ver, lo vamos a estudiar y que hay que estar muy atento a ellos. Entonces, bueno, vimos el diluvio y ahorita vamos a ver el siguiente, que es el Mar Rojo se abre en 2. Entonces, continuando con las características de este evento, nunca había sido visto. ¿Quién había visto que el mar se separa en 2 y la gente camina en tierra seca? Nadie. O sea, ¿quién? Ni siquiera, ni antes ni después de esto. O sea, era algo que, si te lo cuentan, tú dices, eso es un chiste. O sea, ¿qué te pasa? Nunca había sido visto, pero sí fue anunciado. Aunque, si bien este evento no se anunció con tanta anticipación como Dios anunció el diluvio, con 100 años de anticipación, Dios sí había prometido desde hace mucho tiempo, él había prometido que iba a sacar a los egipcios, a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo? Imagínense liberar todo un país de la esclavitud de otro país de un momento a otro, no era tan fácil. Entonces dice el Señor en Éxodo 4:17, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, jebeo, jebuseo y a una tierra que fluye leche y miel. Fernanda, a propósito, todas estas personas que están aquí mencionadas, muchos de esos contenían tierras de gigantes, tierras de Nefilim. Okay. ¿Sí? El cananeo, ahí estaban los refaítas, ahí estaban los hijos de Anac, etcétera, estaban acá. Dice también el Señor en Éxodo 7:5, sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y así también en Éxodo 14:4 dijo el Señor todo lo que iba a hacer. Veamos este evento, cómo tenía las mismas características del pasado. Maldad, depravación, pecados, bordados, esperanza y apostasía. Era un momento, una época de esclavitud en donde el pueblo de Dios estaba esclavizado por más de 400 años. Había idolatría a los dioses egipcios, pero lo más triste no era que los egipcios idolatraran a los dioses de Egipto. Lo más triste era que los israelitas estaban idolatrando a los dioses de la tierra en donde estaban siendo esclavos. Eso es algo que nosotros casi nunca nos ponemos a analizar. La idolatría a la que había caído Israel era impresionante. Él no solamente estaba esclavizado físicamente, sino espiritualmente. Las plagas, de hecho, las 10 plagas de Egipto, eran 10 demonios o 10 dioses egipcios. Era un castigo para los egipcios, pero era una enseñanza para los israelitas, que esos eran dioses precisamente que ellos no podían seguir adorando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No solamente no se demoraron en salir, sino que ellos ya estaban adorando ¿a quién? Al becerro que se adoraba, uno de los dioses que se adoraban en Egipto. Y todos sabemos la historia. Cuando Aarón hizo con el oro que salieron los israelitas de ser ricos, con el oro hizo un becerro. Y aquí dijo, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos también cómo en este evento Israel estaba perdido. Israel ya había sido condenado por Egipto a la destrucción. Ya había sido condenado a un genocidio, porque ellos, los israelitas, le dieron envidia a los egipcios, a Faraón, y él mandó en Éxodo 1:15-16 a las parteras que mataran a los niños varones, si eran niños, pero si son niñas,
que sobrevivan. ¿Qué significa? Que iban a acabar completamente con la descendencia, nuevamente, con la descendencia de Israel, de donde iba a venir el Mesías. Entonces, esto era otro atentado para que no se cumpliera la profecía, la palabra del Señor en Génesis 3:15, de que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Entonces, y no solamente eso, sino que eso fue un atentado cuando los niños estaban naciendo, los que los mataran, y ahí fue donde el Señor libró a Moisés, pero también el otro es, ya cuando les había dicho a los israelitas, váyanse, Faraón coge toda su caballería, todo su ejército, dispuesto a masacrar al pueblo de Israel. Iba a ser una matanza, un genocidio para borrar a la raza de Israel en un día, porque ya estaban perdidos. Israel estaba perdido entre el ejército y el mar. No había nada que hacer. Definitivamente, Egipto, al igual que lo que pasaba con la época de Noé, Egipto ya incomodaba. Egipto es una tipificación del mundo. Egipto, o sea, el mundo, ya no era un lugar más para Moisés y para los israelitas. Ellos ya, ya no cabían en ese lugar. Ya era que debían salir de ahí sí o sí. ¿Cómo? Solo Dios sabía cómo lo iban a hacer. Como en los otros eventos hay un héroe. ¿Quién es el héroe? Es Moisés. ¿Y quiénes son los escogidos? Aunque era un pueblo entero, era la nación más pequeña de todas, como le dice el Señor a Israel, te escogí de la más pequeña de todas las naciones. Solamente una nación muy pequeña e insignificante en comparación con estas potencias que estaban rodeando a Israel. Una de esas era los egipcios, que era la potencia más grande en ese momento. Entonces, los escogidos, Israel. También vemos que hubo un grupo que creyó. ¿Quiénes creyeron? ¿Quién está por ahí que no ha leído? Que pueda leer lo que está en pantalla, por favor. Te leo. ¿Te leo cuál? ¿El primero? ¿Moisés creyó? Sí, por favor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáos quietos y ved la salvación del Señor, que Él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Correcto. Éxodo 14:13. Y si quiere, lea el siguiente, por favor, Mami. Israel creyó. Por fin pasaron por el mar rojo como por la tierra seca, lo cual probando a hacer los egipcios fueron ahogados. No solamente- Fueron ahogados. Exacto, gracias. Hebreos 11:29. Gracias, Mami. No solamente ellos creyeron, o Moisés creyó, y acuérdense que el Señor le dice a Moisés, ¿qué haces? Rogándome, ¿qué tienes en la mano? Levanta tu vara, levántala. Cuando la levanta, Dios usa ese acto de fe de Moisés para abrir el mar rojo en dos. Y vea, a mí me da mucha, como no sé, como decepción, como rabia, como incluso dentro de la misma iglesia se ponen a darle ciencia al asunto y diciendo, no, que es que tuvieron que haber pasado por una zona muy pandita, sí, etcétera. Y entonces se dicen que pasó por esta otra zona y etcétera. Okay. Sí, se ponen a mirar en la geografía, ¿cómo es? En los mapas, pero no, la Biblia dice que se abrió el mar y eran dos paredes de agua, una a un lado y otra a otro lado, y los israelitas cruzaron por tierra seca, literalmente cruzaron por tierra seca. La fe la tuvo Moisés para hacer ese acto de fe, de creerle a Dios para levantar su mano, pero la fe también la tuvieron los israelitas. Cuando ven, imagínense ese espectáculo, algo nunca visto, ver dos paredes de agua de lado a lado, meterse por ahí por la mitad para cruzar varios kilómetros, ¿sí? Cientos de miles de personas de un lado a otro. Ellos también tuvieron fe, ellos también creyeron, le creyeron a Dios, que aunque estaban ellos, lo más interesante es no solamente le creyeron antes, algo que nunca había ocurrido. ¿Quién se va a imaginar? Vea, es que usted sabe que llegue aquí un momentico a Cartagena o acá a la playa de Miami y el mar se va a abrir y usted se va a meter por ahí. O sea, usted le cuentan uno de esos y la gente no dice, se están burlando de mí. Creyeron eso y fuera de eso van y se atreven a caminar
en medio de ese espectáculo sobrenatural. Entonces, ese es otro grado, o sea, es un grado altísimo de fe y es otra característica de estos eventos maravillosos que creyeron que iba a ocurrir. El Mar Rojo, al abrirse en dos, o a vivir este evento sobrenatural, trajo esperanza a un mundo contaminado por el pecado. La idolatría que hay en Egipto es una idolatría que hoy en día se sigue viendo de muchas maneras en estas sociedades. Todo lo que, digamos, mucha simbología, muchas cosas que hay hoy en día del ocultismo, incluso que ya se está practicando abiertamente en artistas, políticos, gobernantes, etcétera, tiene mucho que ver con lo que se estaba adorando en Egipto. Todo el tema de adorar animales, hoy en día se dan cuenta cómo los animales prácticamente los tratan como personas. Yo no vengo aquí ni mucho menos a juzgar a nadie a ese sentido, pero pues es algo que no era algo normal hasta hace poco, sino que eso se está viniendo a incrementar en los últimos tiempos, digamos, últimos 10, 20 años, de manera alarmante. O sea, hay un gusto, hay algo especial por el animal, por la naturaleza, sobre todo, y por el animal. El mar Rojo, que aunque era un evento difícil de creer, pues Moisés, su familia, los levitas también lo esperaban, el grupo de levitas, los que estaban con Moisés, transformó la tierra entera. ¿Por qué también transformó la tierra entera? Porque a partir de aquí, a partir de que cruza Israel victoriosa, el ejército de Faraón perece en el mar, nace lo que es la ley mosaica. Está escrito en Éxodo 19 a Éxodo 23. Y la ley mosaica transformó la tierra completa, porque a partir de las leyes que Dios le dio a Moisés, no solamente hablando de los 10 mandamientos, eso es una, digamos, síntesis de la ley, pero la ley tiene muchísima más código y muchas cosas que Dios le dio a Moisés. La ley mosaica sirvió o ha servido de base para muchas leyes de la República, muchas leyes de varias naciones, etcétera. La ley mosaica también transformó la tierra en donde por fin Israel ya no era cualquier cosita. Israel tomó un nombre entre las naciones. Está en Éxodo 16, 14, 15, que se lo voy a leer. Dice, después de que pasen, dice, lo oirán los pueblos y temblarán, apoderarse el dolor de los moradores de Filistea. Los príncipes de Edom se turbarán, a los fuertes de Moab los ocupará temblor. Se abatirán todos los moradores de Canaán. Todos los pueblos vecinos tuvieron miedo a Israel por este evento que pasó. Estamos viendo que más de 3000 años después todavía nosotros seguimos hablando de este evento. Este evento, como da origen a la ley mosaica, dio origen a la dispensación de la ley. La dispensación es, ok, arranca la nueva etapa de la humanidad en donde hasta ahí llega lo que es el juicio por las obras o por la conciencia, ¿sí? De la gente, los justos que se portaban bien, Abraham, que tuvo fe, le fue contado por justicia, etcétera. Nace ya es un código que es la ley en donde se revela el pecado, entonces ya la gente no tiene excusa de que si estaba pecando, ya sabe que estaba pecando y estaba haciendo mal, entonces de ahí para adelante el ser humano cambió o tenía que cambiar porque ya sale un código que está escrito por parte de Dios para que comiencen a tener un comportamiento diferente. Entonces da inicio la dispensación de la ley. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Entonces, esa ley duró, bueno, fue antes de Cristo, fue 1500 años, duró 1500 años esta ley hasta el momento en que llegó Jesucristo. Entonces ya hemos visto dos eventos maravillosos. Espero que hasta ahora más o menos hayan conectado un poco con la situación de hoy en día. No sé si alguien tiene alguna Lo que yo pienso, bueno, con todo esto y que estos estudios me fascinan y todo lo que uno
gracias al Señor, fue aprender. Es que yo siento que aún nosotros, como cristianos, a veces creemos que eso fue algo de ciencia ficción, como una película de ciencia ficción que pasó y no le damos la importancia y la relevancia Exacto. y no somos, o sea, como te digo, somos a veces irreverentes de no creer que realmente esto pasó. O sea, es que es increíble. Yo todavía me imagino cuando yo leo eso y yo me empiezo a imaginar y yo digo, wow, eso debió ser demasiado y a veces nos cuesta, o sea, tratar como o sea, no, es que nos falta mucho. Realmente Pero bueno, creo que nos falta mucho. pero creo que todavía estamos a tiempo, Ana, Sí, yo sé que por sí, ese yo sé aporte. que sí, Estamos yo a sé que sí. tiempo y yo quiero que con esta sesión, estas dos sesiones, la de hoy, dentro de 2 semanas, la gente comienza a coger un poco de conciencia de en dónde nosotros nos estamos encontrando y que lo que estamos viviendo ahora no es muy Y diferente para, de lo que pasó en esa época. ¿Mm? exacto, y para dónde vamos, o sea, enfocados en el Exactamente, tiempo y en el espacio. así es. Bueno, entonces vamos a comenzar simplemente a mencionar algunas cosas del tercer evento. El tercer evento es la resurrección de Jesús. La vida, muerte y resurrección de Jesús son los eventos más maravillosos de la historia de la eternidad. Menciono la resurrección de tercero no porque sea de tercero en importancia, ni mucho menos, sino porque vamos cronológicamente, ¿sí? De todos los eventos que hemos escogido para esta sesión. Pero sin duda es el evento más impactante y más relevante para el ser humano, la resurrección de Jesús, porque toca directamente y tiene que ver con nuestra salvación. No voy a hacer un estudio aquí completo sobre la resurrección de Jesús, porque eso sería que no vamos a terminarlo en varias sesiones. Si tú quieres profundizar, nosotros tenemos 2 estudios acá, 2 enlaces, uno que habla salvación y otro que pregunta, es una pregunta, no quiere decir que estoy, ni quiero sembrar la duda ni nada, que dice, ¿se puede perder la salvación? Entonces son dos sesiones, voy a dejar los enlaces también en este otro, y ahí puedes hablar o conocer un poco más de lo que estudiamos sobre la salvación. Pero aquí lo que vamos a ver es, voy a reseñar este evento para como conectarlo, hacer un paralelo con los otros 2 eventos y para que veamos cómo esto, que fue algo imposible ante los ojos de los seres humanos, fue posible para Dios, así como lo han sido los otros 2 eventos que pasaron. Y que por más improbable que sean las probabilidades para que ocurra, contradiciendo todas las teorías, todas las concepciones, toda la ciencia, contradiciendo todas las opiniones, a todos los gurús, a todos los inteligentes, Dios hace estos eventos para cumplir su palabra, sus propósitos, y el ser humano queda completamente indefenso y boquiabierto, no tiene nada más que hacer. Pero no solamente en la resurrección de Jesús fue el ser humano, vamos a ver a verlo más adelante. Vamos a solamente a comenzarlo, porque luego lo vamos a retomar en la siguiente. Nuevamente, la resurrección de Jesús era algo que nunca se había visto. Aunque todos los héroes, los personajes del Antiguo Testamento, se les fue revelado que iba a venir el Señor, etcétera, bueno, y que hubo gente muy, muy fuerte y valiente que en su momento fueron vistos como salvadores. Muchos héroes israelitas fueron unos grandes hombres que salvaron a su gente. Ellos murieron, todo el mundo murió. Jueces, profetas, reyes, etcétera. Nunca nadie había vuelto de la muerte. Nunca. Entonces, pues, que hablara que iba a venir el rey y que iba a volver de la muerte, eso era como que es una locura. Pero sí estaba escrito. Siendo Jesús judío, enviado a Israel, los israelitas no esperaban ni que él fuera su Mesías, ni mucho menos esperaban la resurrección. Todos los héroes anteriores habían cumplido una misión para luego morir. Nadie, como dije, nadie volvía de la muerte. La venida del Señor, del Salvador, era algo que Dios había anunciado que iba a hacer. Lo dijo desde el Génesis, ya lo leímos ahorita, Génesis 3:15, cuando dio el Señor la profecía sobre lo que hablamos ahora de la simiente de la mujer, pero también la resurrección fue mencionada por algunos profetas. ¿Sí? Así como el arca duró mucho tiempo en ser construida, también esto duró mucho tiempo entre los profetas.
La resurrección de Jesús es la base del evangelio, como lo vemos en 1 Corintios 15, del 1 al 8. No lo voy a leer porque es muy largo, se los dejo acá para que vean. La resurrección es la base del evangelio. Solamente al principio dice: les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual recibisteis, en el cual están firmes, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Y atención aquí, porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras lo habían anunciado, la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esas Escrituras? Entre otras, Oseas 6:2, donde dice: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. También estuvo profetizado en Salmos 16:10 e Isaías 53:10. Esto va a quedar también, se los envío para que ustedes lo tengan y va a estar en el video. Entonces la resurrección estaba anunciado en el Antiguo Testamento, pero nada más y nada menos que Jesús también lo anticipó. En Lucas 18, 31, 34, Marcos 8, 31, Mateo 16, 21. Y luego en Lucas 24, 7, las mujeres dijeron: ah, sí, él dijo que iba a ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Jesús también se los dijo a ellos. Esta parte, lo que acabamos de ver ahorita, fue algo nunca visto, fue anunciado en las Escrituras, y que Jesús, bueno, también lo había anticipado, que esto sea como el abrebocas para continuar con este evento maravilloso la siguiente sesión, porque van a venir este evento y vamos a terminar con el último evento maravilloso. Acuérdense, los 4 eventos tienen características muy, muy parecidas, todos como si fueran cortados por la misma tijera. Entonces, pues, dejemos acá para que no se nos alargue mucho, y porque va a haber mucho tema, no vamos ni siquiera por la mitad, o vamos un poquito por la mitad, y para que después retomemos con fuerza otra vez dentro de 2 semanas. Entonces, acuérdense, vimos 2 eventos que fueron, primero, Diluvio, diluvio, y segundo, el Mar Rojo. el Mar Rojo se abre en 2. Se ven 2. Y comenzamos a ver la resurrección de Jesús. 3 eventos maravillosos y todos tienen las mismas características. Vamos a ver más características de la resurrección del Señor Jesús en la siguiente sesión. Bueno, Súper, entonces... qué bendición. Muchas hasta ahí. gracias, Saúl. No, a ustedes. Súper, sí. Bueno, ¿Cómo qué bueno vamos? verlas. Por ahí se conectó también Freddy. Freddy, qué bueno verte. Hay mucha Yo gente lo que vi no, que hace conectado, pero rato. ya no lo veo conectado. Patricia, yo vi a Patricia Patricia conectada. está por ahí. Sí, Gina Sí, no se aquí estoy. conectó. Hola, Aquí estoy. coronel. Mi coronel. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo Hola, vas? coronel. Bien, Bueno, Nos vamos gracias. para San Andrés, nos vamos para San Andrés. Claro que sí. Bueno, les quiero dar las gracias también a todas, mi mamá, Manabel, la coronel Patricia, se han conectado. Gracias también que llegó y se conectó, Fernanda, se Esperanza, conectó Esperanza. Muchas gracias por qué estar acá. bendición tenerla en el grupo. Es la primera vez que está en un estudio con nosotros, así que bienvenida, Ay, Peri. gracias. Bienvenida. Yo Muchas muy gracias a todos. feliz, Ay, muy honrada Esperancita, te de estar vi. en su grupo. Bueno, Dios las bendiga. Gracias Bueno. por todo. Pues, si quiere, oramos entonces para terminar. ¿Les Sí, parece? Bueno, sí. quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de poder compartir y poder conocer sobre cuáles son esos eventos que tú lograste hacer de manera sobrenatural en las vidas de personas que marcaron historia en la humanidad y que hoy en día nos están anunciando, nos están gritando y nos están tocando las puertas de nuestro corazón, para que nosotros también podamos entender que no hay nada imposible para ti, y que tú tienes planes maravillosos con nosotros, con tus hijos, tienes planes maravillosos también con tus escogidos, que si bien en esa época fueron hombres, personas escogidas importantes, especiales, como el pueblo de la nación de Israel y los hebreos, también tú has dado esa misericordia y esa gracia también a tu pueblo escogido, que es la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque lo que tú cumples lo prometes, y aunque vivamos en un mundo caído, un mundo depravado, un mundo que va para el hueco, para el abismo, sabemos que los hijos tuyos, quienes hemos confiado en ti y en tus promesas, vamos a estar seguros de que no vamos a ser defraudados, y que tú lo que prometes, lo cumples. Gracias, Señor, porque el tiempo de nuestra redención completa está cerca, y mientras tanto tú nos tienes aquí en esta tierra para cumplir un propósito o varios propósitos según cuál es tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, porque aunque este mundo nos está incomodando, tú nos has dicho que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Te pedimos que nos sigas dando paciencia para poder esperar el cumplimiento de tus tiempos y mientras tanto podamos ser hijos y hijas tuyas que demos mucho fruto. En el nombre de Jesús, Amén. amén y amén.